Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sol. ¿Cómo estás vos? Bueno, doctora, hoy vamos a hablar de varios temas, ¿verdad? Sí, sobre todo este tema que mucha gente desconocen, que es el tema de la declaración jurada de salud que estábamos hablando justamente en el corte. ¿Qué sucede? Que mucha gente se inscribe como autónomo o monotributista y desconoce, a veces lo asesoran y la gente no le da importancia o no recuerda y no lo hace o lo dejan para más adelante y bueno, ya no tiene validez. ¿Qué significa la declaración jurada de salud? Que cada persona que se tiene que inscribir como autónomo monotributista cuando va a ingresar a esta actividad independiente, apenas hace la inscripción, tiene que ir a ANSES a la brevedad. Es sin turno esto, en principio lo deberían atender obviamente, y ahí solicita el formulario de la declaración jurada de salud. Lo llena y lo presenta ese día, que le van a tener que dar el comprobante que él ha presentado ese formulario y queda registrado en la base de datos de ANSES, porque eso es cargado en esa base de datos. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, y aparte quiero aclarar que cuando se dirige, obviamente que tiene que llevar el DNI, la credencial de pago, de monotributo para demostrar, o de autónomo para demostrar que está en esa actividad. Cuando se presenta es importante que detalle todos los problemas de salud que tiene. Si no tuviera nada, obviamente declarará que no tiene ningún inconveniente de salud. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nos estamos encontrando, sobre todo en la actualidad, con muchas personas que no están pudiendo acceder a un beneficio de invalidez, de retiro transitorio por invalidez, o a una pensión por fallecimiento del titular, ¿no? Cuando, por ejemplo, el cónyuge o el conviviente va a presentar la pensión, ve que los pagos están, que hay regularidad de aporte, entonces, bueno, se presenta en ANSES a través de su profesional o en forma personal. Pero ¿qué sucede? Que esta declaración jurada rige desde el año 2015, desde el principio del 2015. Entonces, si una persona se inscribió a partir de esa fecha y no hizo esta declaración jurada de salud, por más que no tenga deuda, al fallecer, la persona que se va a presentar para solicitar esa pensión se va a creer que está todo en condiciones porque aparece todo en cero. Pero ¿qué sucede? Que nos encontramos con que en la base de datos de ANSES no se hizo esa declaración jurada de salud y ANSES, por lo tanto, no te permite ingresar esta pensión por fallecimiento y por lo tanto no va a cobrar ese beneficio. Lo cual, bueno, por un lado sabemos que el Estado lo hace porque justamente se trata de evitar de que hay mucha gente que se inscribe a último momento, supongamos hay alguien que sabe que está muy enfermo y quiere gozar de un beneficio de invalidez. Claro. Entonces se inscribe sabiendo que al contar como mínimo dentro de los últimos 3 años con 1 año y medio de aporte, tiene derecho a este beneficio de invalidez. O si falleciera, le da derecho a la pensión con ese año y medio de aportes de autónomo, estoy hablando, no de relación de dependencia. Entonces, bueno, el Estado se avivó, digamos, porque antes del 2015 esto no existía, y veían que mucha gente se presentaba con solo 1 año y medio de aporte y cobraba o el retiro por invalidez o la pensión por fallecimiento, quien fuera a ser el beneficiario. Y entonces comenzaron a exigir esta declaración jurada de salud desde el año 2015, desde el principio del 2015. Entonces, todas aquellas personas que se inscriban y se vayan a enfermar durante un periodo determinado y vayan a solicitar a ANSES el retiro por invalidez, cuando ANSES corrobore que esta declaración jurada no se hizo, no se los va a dar el beneficio. Tampoco en los casos de pensiones. Por eso le remarcamos a la gente lo importante de hacer esta declaración jurada de salud. ¿Qué pasa en estos casos de las moratorias previsionales? Que también les aconsejamos que completen con el pago de un monotributo a aquellas personas que pueden acceder a esta prórroga de la moratoria previsional o a otra moratoria. Bueno, a esta gente también se lo decimos, pero bueno, hay muchas que están por acceder ya en 1 año, 1 año y medio, entonces hay veces que la gente, si no lo hace, no va a haber problema si llega a cumplir los requisitos ya para la jubilación ordinaria. Este problema surge para los casos de invalidez o de fallecimiento, pero siempre es conveniente que lo hagan porque si llegan a fallecer o a pasar algo, no va a dar derecho al futuro beneficiario, o si uno se incapacita, tampoco va a tener el derecho. Así que es fundamental porque últimamente estamos encontrándonos con estos problemas y además vemos que cada vez nos encontramos con que hay mucha gente que ya no está pudiendo acceder a un beneficio jubilatorio, o por este motivo, o por motivos de que no pueden completar los años que le faltan por las moratorias vigentes, porque no ingresan, por la edad, o porque son hombres, o por lo que fuere. Entonces,
esta es una posibilidad para el futuro. Por lo tanto, les remarcamos la importancia de que una vez que se inscriban en la actividad de autónomo, no dejen de hacer esta declaración jurada de salud ante ANSES. Porque hay veces que el contador no se los dice, o el abogado no se los dice, o ustedes por ahí no entienden, o no le dan tanta importancia y dicen, bueno, más adelante la hago. Pero tiene que ser en esa fecha, porque después ya se va a objetar de parte de ANSES. Si bien los abogados previsionalistas consideramos que por un lado tiene razón el Estado en esto de exigir una declaración jurada, pero por otro lado vemos que en muchos casos es muy injusto, porque hay gente que tiene quizás 28 años de aporte, se inscribió como monotributista para completar los 2 años, no fue asesorado o ignoraba esta situación de que tenía que hacer la declaración jurada. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. Y por más que complete los 30 años no va a tener derecho a la pensión o a la invalidez. Claro. La jubilación sí, para completar para una jubilación ordinaria sí. El tema es qué pasa si uno se incapacita y si hay un problema de salud. En ese periodo, en ese interín, digamos. Por eso es fundamental que hagan esta declaración jurada. Y para hacer esta declaración jurada, más allá de hacerlo obviamente la persona, ¿no? Sí. ¿Tiene que ir acompañado con alguna documentación especial, con alguna historia clínica o solamente con el DNI? Y la credencial de pago y nada más, porque ahí en ANSES solo declara. Supongamos que hay casilleros que dicen padece de diabetes, problemas cardiovasculares, artrosis. ¿Por qué? Porque de esa manera están los antecedentes. Si uno dice, sí, padezco de diabetes y después pretende jubilarse por diabetes y no se lo van a dar. Claro. Después se tendría que incapacitar por otra cuestión que no sea nada de eso. Que nada de eso. Igual si uno miente habrá que ver por qué motivo, digamos, hay gente que dice, bueno, esto no lo voy a poner, total no se van a dar cuenta, pero depende, porque si hay gente que viene con una historia clínica del año 80, 90 y dice, no padezco de problemas cardiovasculares, declara que no padece nada. 20 y pico de años en claro, el medio. Pero esto no lo va a saber junta médica hasta el día que uno se le presente el inconveniente. Cuando se presenta en comisión médica, si presenta la historia clínica que dice que viene del año 80, por más que haya mentido, es decir, por más que la declaración jurada diga que estaba todo bien, ahí los médicos van a poner en el informe médico que ese problema cardiovascular viene de tal fecha. Y ahí ANSES, si está atento, puede justamente objetar que por más que le den el porcentaje de incapacidad, esa enfermedad está viniendo de una fecha anterior a la inscripción del 2015. Entonces ahí, nos encontraríamos, por más que hayan hecho la declaración jurada de salud, es una declaración jurada falsa. Entonces, dos cosas importantes, la declaración jurada y la persona tiene que ir directamente sin previo turno. Claro, sí, por lo menos así lo están tomando en ANSES. Pero lo importante es que se hagan asesorar también, ¿no? Porque hay veces que alguno tiene algún problema de salud, bueno, habría que ver, porque no vaya a ser que por algo leve digan, sí, tengo esto, y después por eso mismo se terminen condenando a una denegatoria futura en el caso de tener que presentar una invalidez, porque hay veces que hay cosas que no conviene declararlas si no es algo realmente grave. Porque hay gente que está declarando quizá un problema de visión que no tiene nada que ver con algo que pueda tener en el futuro. Por eso es importante que también se asesoren para no declarar mal, para hacer las cosas como corresponde, porque hay veces que no saben llenar el formulario, ¿no? Hay algunos contadores que por ahí te lo dejan, digamos, te lo llenan y uno lo lleva a ANSES directamente, y si no, tienen que ir a ANSES a hacerlo ahí o conseguir el formulario, hacerlo llenar y después presentarse un día en ANSES a la brevedad para poder dejar ya asentado en la base de datos de ANSES para poder evitar estos problemas, porque nos estamos encontrando que en estas complicaciones, por ejemplo, hace poco fui a presentar una pensión por fallecimiento que me encontré con esto y nosotros no lo podemos saber porque justamente falleció la persona que es la que me podría brindar el dato, la esposa no sabía si el marido se había hecho esta declaración jurada, no tenía ningún papel. Y dice, la verdad que yo desconozco. Entonces yo eso me entero el día del turno, porque en la base de datos de ANSES aparece el día del turno cuando te cargan el trámite. Pero bueno, en ese caso lo puedo iniciar igual esta pensión, porque justamente esta persona trabajaba a la vez simultáneamente como relación de dependencia. Entonces, si bien yo no podía por la parte de autónomo, llegué, digamos, con relación de dependencia. Porque ahí sí, en relación de dependencia vos podés estar enfermo y iniciar la actividad laboral mañana, por más que tenga una enfermedad grave, y cumplir la regularidad de aporte que exige la ley, y no te van a objetar que hay que no se hizo la declaración. Claro, la atención jurada. que hay que ver la gente autónoma. Claro, relación de dependencia no hay ningún inconveniente, es solo para el caso de autónomos, por eso es importante remarcarle esto a la gente. Bueno, doctora, muy amable, la esperamos la semana que viene, como siempre. Sí, exactamente, nos vemos pronto.